Hola, buenos días a todos, buenos días Gloria, buenos días a todas las personas que nos acompañan en este foro de Colcop. Para mí es un gusto acompañarlos, esta es la segunda vez que estoy y Gloria, gracias por la invitación y por la presentación tan amable. Pues para mí es un gusto estar acá, es un tema que me apasiona todo el tema de la cartera y fue un gusto escuchar al superintendente antes. Y ahora un poco les voy a contar la tarea que me puso Gloria y es un poco mirar hacia adelante qué estamos esperando para la economía colombiana, cómo la estamos viendo, cómo vemos el 21, cómo vemos el 22. Y eso es lo que les voy a contar hoy, un poco cómo estamos en este panorama viendo a Colombia, qué estamos esperando en el proceso de recuperación, ese tipo de cosas se los voy a mostrar un poco y pues siguiendo un poco la línea de lo que nos contaba el señor superintendente antes, mostrar y quiero mandar el primer mensaje que quiero mostrarles o que quiero lanzar en este momento y es que estamos viendo un proceso de recuperación, es una realidad que hay un proceso de recuperación, es una recuperación que es gradual y voy a hacer un punto que es súper importante, que es heterogénea, que es muy diferente por diferentes, en la medida en que lo vamos viendo, es una recuperación que es diferente por países, es diferente por sectores y un poco quiero hacer énfasis en eso porque es muy importante para el sitio donde ustedes trabajan, sus empresas, porque no todo va a ser igual. Un poco lo decía el superintendente en su intervención, tenemos todavía sectores que van a estar un poco más rezagados, unos que van a ir más rápido y en ese sentido tenemos que hacer una administración inteligente de lo que pasa hacia adelante en la economía colombiana. Entonces, un poco sin más preámbulos, voy a empezar. Y Colombia es una economía pequeña, como sabemos, que depende mucho de lo que pasa en el mundo. Entonces, voy a contarles un poco primero qué está pasando a nivel global y cuáles son las variables que a nivel global van a mover lo que va a ser Colombia en el 21 y el 22. ¿Cuáles son las variables que tenemos que ver? Un poco en la presentación del súper, él contaba, hay cosas que hay que poner atención en el sistema financiero, qué está pasando con las políticas monetarias y fiscales alrededor del mundo, porque eso afecta a Colombia, afecta a los flujos de capital que llegan a nuestro país, afecta la manera en que nos comportamos como economía colombiana y afecta al sistema financiero colombiano. Entonces, primera gran mensaje afuera, también estamos viendo un crecimiento global positivo en 2021 y en 2022 una recuperación del mundo a nivel global. Eso significa nuevos flujos de comercio, significa nuevas cosas para la economía mundial y la estamos viendo y eso nos da una señal como de optimismo. Y quiero hacer énfasis en dónde está, y digamos, esto es una qué está pasando con la pandemia. En esta época no podemos alejarnos de lo que está pasando con la pandemia. La pandemia nos mueve mucho cómo se están comportando las economías del mundo y por ahí voy a empezar. Un poco que ustedes ven aquí una gráfica de largo plazo, entre comillas, o sea, del 2010, cómo se movieron. Por un lado, los casos diarios de COVID que ustedes los ven en la pantalla están en azul y cómo se movió el índice de restricción a la movilidad o la movilidad de las ciudades. Entonces, quiero hacer énfasis en varias cosas. El mundo, y esto es una gráfica de todos los casos de COVID en el mundo, tuvo varios aumentos, digamos, en los contagiados por COVID, pero estamos saliendo de probablemente un pico muy grande a nivel global, o esperemos que sea el último y el más grande, pero ahorita vamos a hablar un poco de las probabilidades de otros brotes. Entonces, fueron subiendo los casos y por fortuna hoy estamos parados casi a final de febrero y los casos han ido bajando en el mundo. Han ido bajando en Europa, han ido bajando en Estados Unidos y por supuesto en Colombia y en América Latina. Ahorita vamos a mirarlos. Lo que muestra esto es cómo se relaciona en la manera en que respondimos como países a los choques del COVID o a la aparición de casos de COVID. Y lo que hicimos en la primera etapa, que ustedes las ven en marzo y abril, es que nos tocó cerrar la economía. No sabíamos mucho cómo manejar el virus y lo que hicimos a nivel mundial es que tuvimos que cerrar la economía. Y por eso ustedes ven ahí como ese índice de movilidad, la restricción a la movilidad en todo el mundo fue muy alta en marzo, abril, sobre todo hasta finales de abril. Y después lo hemos ido manejando de una manera mucho más controlada, digamos, con cierres más parciales, cierres por ciudades, cierres por regiones, cierres por barrios, como decimos en Colombia. Y luego vemos un poco cómo, y ustedes lo ven ahí, en esta última
etapa que estamos viviendo, que en algunos países es la segunda ola, como en Colombia, del contagio, y en otros países es la tercera ola, también tuvimos cierres de la economía que se ve en este pico de diciembre y enero que aumentó la restricción a movilidad. Lo bueno es que lo hicimos un poco más sectorizado y eso significó menores restricciones a la movilidad. Entonces, un poco ese es uno de los énfasis que quiero hacer acá. Estamos en este proceso y estamos en buenos datos. Es buenísimo estar parado hoy y no hace 15 o 20 días donde todavía los contagios estaban muy altos. Esperemos que sigan bajando y esto va de mano del proceso de vacunación y eso quiero dar un mensaje de optimismo y es el mundo encontró una vacuna en menos de un año para un virus muy difícil y está vacunando. Hay países más exitosos, otros menos exitosos. Los países desarrollados hay algunos que lo están haciendo muy rápido, otros menos rápidos, pero vamos en ese camino del proceso de vacunación. Entonces ahorita vamos a hablar esos efectos sobre Colombia cómo son, porque como lo está diciendo todo el mundo, en este caso, en los casos de la pandemia, todos tenemos que avanzar en la vacunación para que tenga efectos sobre todo el mundo. Digamos, eso es una cosa que no podemos avanzar de a poquitos y eso tenemos que hacerlo entre todos. Entonces, ¿qué estamos esperando para el mundo y lo voy a hacer y cómo va a ser su efecto sobre Colombia? Primero, en términos de todo lo que tiene que ver con el COVID, pues estamos esperando una distribución masiva de vacunas en las principales economías del mundo en la primera mitad del año y luego se va a dar en las demás. Ahorita les voy a dar el supuesto específico para Colombia, pero en Colombia lo que estamos esperando es que por lo menos hasta de aquí a mitad de año tengamos vacunados a los más vulnerables. Y eso es muy importante en términos de las proyecciones económicas y del proceso de recuperación de Colombia. Y la vuelta a la normalidad la estamos viendo en 2022, algunos en la parte inicial del 22, otros en la parte final del 22. Los países en desarrollo probablemente va a ser en la segunda mitad del 22. En términos de política económica, ¿qué hay? Es una aumento, digamos, unos estímulos que se mantienen a nivel global, los estímulos que vimos en monetaria, los estímulos que vimos fiscales, no creemos que los vayan a retirar pronto, sino que se quedan ahí y ayudan al proceso de recuperación. Y en el caso de Estados Unidos vemos estímulos adicionales con la administración del presidente Biden que van a darle más gasolina, digamos, a la economía de Estados Unidos para esa recuperación. ¿Esto por qué es importante? Uno, en términos de flujos de capitales para el sistema financiero, estamos viendo que va a haber mucho dinero en el mundo, una gran cantidad todavía de dinero en circulación en el mundo y eso favorece la venida de capitales a la región. Y también estamos viendo unas políticas fiscales, como decía, muy amplias. Esas políticas fiscales, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, probablemente van a aumentar el consumo en Estados Unidos y eso tiene un efecto positivo sobre el mercado, sobre el comercio exterior y sobre la compra de productos de países latinoamericanos como Colombia. Entonces, eso es en términos de política económica. En términos de mercados financieros, volatilidad vamos a tener, lo decía el súper, y vamos a estar expuestos a mucha volatilidad. Llevamos 2 meses de este año y hemos visto unas volatilidades muy importantes en tasas, volatilidades en tasas de interés, pero también en tasa de cambio en el mundo, y eso va a seguir ahí en volatilidad, pero creemos que los episodios de aversión al riesgo van a estar acotados. Y dentro de esta volatilidad y estos movimientos nuevos, hemos visto un aumento muy importante del precio del petróleo recientemente, que va de la mano, digamos, de una menor oferta, pero también de un aumento en la demanda que se espera. Y en ese sentido, pues eso tiene un efecto positivo sobre Colombia, sobre las cuentas de nuestra petrolera y, por supuesto, sobre los ingresos fiscales de Colombia. Entonces, un poco esos serían los grandes supuestos. Aquí están los números. Los números nos hablan de que el año pasado el mundo cayó más o menos 2.6%, todavía no hay datos definitivos para todo el mundo, y que este año vamos a crecer en el mundo en general 5.3 con un sesgo que sea más alto, porque la proyección de Estados Unidos va a ser más alta en crecimiento. Apenas el programa Biden empiece a funcionar mucho y se autorice, pues va a tener un efecto positivo sobre el 21 y sobre el 22, o sea, tenemos un sesgo a que el mundo crezca más este año y el año entrante. Entonces tenemos 5.3 para este año, 4.1, pero con un sesgo al alza por esos grandes programas de apoyo que hay en Estados Unidos o que va a haber en Estados Unidos en el marco de la nueva administración. Hay incertidumbre, sí, y un poco lo decía el súper, no hemos pasado
No se ha terminado esto, no se ha terminado en términos epidemiológicos, no se ha terminado en términos de la pandemia, pero tampoco se ha terminado la incertidumbre en general en el mundo. Y aquí las dividía en cuatro incertidumbres que hay que tener en cuenta y que tienen efectos sobre el sistema financiero colombiano, obviamente. Y bueno, es la incertidumbre primero epidemiológica. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a manejar las mutaciones del virus? ¿Cómo vamos a manejar las nuevas olas de contagio? Esta segunda ola nos muestra que lo manejamos, como decía, mejor en términos de cierres, mejor en términos de fallecimientos, vimos menos porcentajes de fallecimientos comparado con los contagiados en el mundo, pero igual sigue habiendo una incertidumbre epidemiológica importante relacionada también con las vacunas, que también nos va a ir en el proceso de vacunación en el mundo. Hay países súper exitosos y hay unos menos exitosos y más lentos. Eso es importante. ¿Qué va a pasar con la inmunidad de rebaño en los países y en el mundo? Es otra incertidumbre. Y en general, y esto para nosotros como sector financiero es muy importante, es cuál va a ser la nueva normalidad, cómo nos vamos a comportar socialmente, dónde vamos a gastar y dónde no vamos a gastar en los próximos años. Esto es un reto para los economistas en este momento, es cuáles son los sectores que hacia adelante se van a comportar mejor, cuáles son que vamos a hacer los colombianos y en general el mundo en términos de viajes, de ir a restaurantes, de ir a conciertos, ese tipo de cosas, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay incertidumbre financiera y aquí voy a poner tres temas. Bueno, las tensiones financieras que se pueden generar, el deterioro en los balances corporativos del sector público y el sector bancario. Y aquí es importante, y lo decía el super antes, todavía estamos esperando deterioros de cartera en el mundo importantes en la primera parte de este año. Y ahí tenemos que estar pendientes, cuáles son los balances de los hogares, cuáles son los balances de las empresas, cómo sale el sistema financiero en general. Eso sigue siendo una incertidumbre. Y otro tema importante son los flujos de capitales hacia países emergentes. Como decía, en la medida de que haya una política monetaria más, pues que se mantenga muy expansiva, pues eso es una buena razón, pero cómo se van a mover los flujos de capitales a países emergentes en general y entre países emergentes. En términos de incertidumbre económica, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, estos nuevos ayudas en Estados Unidos, ¿qué van a significar en términos de consumo y ahorro? ¿Las familias van a seguir consumiendo? ¿Van a volver a consumir o van a ahorrar eso que reciban de ayuda? Y esa es una discusión muy fuerte que hay en el mundo, es cómo funcionan o cómo responden las familias ante los estímulos que vamos a ver y en general cuál va a ser el comportamiento en términos de ahorro. Temas de inflación y precios de petróleo, hay una discusión en el mundo por el aumento de los precios del petróleo, pero también eso cómo está relacionado con unas mayores inflaciones y con la posibilidad de que haya que hacer unos temas de aumento de tasas en el mundo desarrollado o un retiro de los impulsos monetarios antes de tiempo. Pero son incertidumbres, como digo, y no es el escenario central que hay. Y pues la geopolítica de siempre, todos los temas de China y Estados Unidos, cómo se manejan ahora en el marco de la presidencia nueva de Biden, y qué va a pasar en temas de protestas sociales, de proteccionismo, porque ustedes recuerden que cuando estaba, antes de que empezara la pandemia, pues había muchos movimientos en esta línea, por el lado del gobierno Trump, pero y también muchos temas de protestas sociales. Entonces, esas serían como incertidumbres en el mundo, que muchas están relacionadas con América Latina, muchas con Colombia. En América Latina, por ejemplo, tenemos unas transiciones de poder importantes en los próximos 2 años y eso pues genera, digamos, por lo menos algo de incertidumbre geopolítica en los próximos 2 años. Ya un poco centrándonos en Colombia y un poco qué va a pasar con Colombia, voy a empezar con la lámina que es obligada en este momento y es ver qué está pasando con el COVID, qué perspectivas tenemos de la pandemia en general y creo que un poco lo que quiero mostrar es esta lámina que estoy feliz de mostrarla hoy, como les digo ahora, y no haber tenido que hacer esta presentación hace un mes cuando estábamos en el pico de la segunda ola. Entonces, ¿qué tenemos? Ahí tienen ustedes los casos diarios a la izquierda, que los pueden ver ahí, cómo se comportaron los casos diarios en la primera ola y en la segunda ola. Estamos hablando de que llegamos a 180,000 casos diarios casi, o por ahí estuvimos en esta segunda ola y ya hemos bajado muchísimo los casos y fue una bajada muy importante de los casos. Esperemos que esa bajada siga,
Lo que se está viendo en Estados Unidos sobre todo es que como que se paró la bajada. Vamos a ver si en Colombia también ya como que se para, si llega alguna meseta nueva o se empieza nuevamente o sigue este proceso que es una pendiente muy fuerte de lo que pasó. En términos del uso de las UCIs, pues también vemos un uso mucho menor de las UCIs, llegamos a niveles por encima del 75 o 75, como ustedes ven, el 22 de enero, o sea, hace un mes estábamos con un nivel de todo el país de ocupación de UCIs de 75, hoy estamos hablando de 55. Hay más presiones, por ejemplo, en el Valle, en Antioquia, pero hay otras presiones que han ido bajando. Entonces, esto es una buena noticia. Yo creo que lo clave es qué va a pasar hacia adelante en la medida en que sigamos con las medidas de distanciamiento social y de uso de tapabocas y todo lo que estamos diciendo que es lo que aprendimos que sí funciona para contener el traspaso del virus, pues probablemente vamos a tener algunos aumentos y probablemente van a estar ahí los casos, pero van a ir bajando y en la medida en que vaya el proceso de vacunación al tiempo. En términos del proceso de vacunación, quiero hacer énfasis en una cosa. Nosotros estamos siguiendo el plan de gobierno y de acuerdo con el plan de gobierno de aquí, de vacunación del plan de gobierno, sabemos que tenemos que vacunar a 35 millones de colombianos. Esa es la cifra más o menos que dan los estudios epidemiológicos. Esas son las personas que tenemos que vacunar. Lo que nosotros creemos que es muy importante es que vacunemos a los más vulnerables y eso va a tener un efecto sobre la economía. Cuando estén vacunados los más vulnerables, vamos a tener unos comportamientos sociales probablemente más liberadores, digamos, para toda la sociedad y eso va a cambiar la manera en que nos relacionamos un poco y en la manera en que consumimos bienes y servicios. Entonces, ¿cuándo dice que el gobierno que pase eso? Que el grupo vulnerable, que serían todas las personas en el frente, digamos, de la batalla, que son los médicos y el personal de salud, los mayores de 80 años y los mayores de 60 años y las personas con comorbilidades, todas esas personas deberían estar vacunadas de aquí a mitad de año. Eso yo creo que es una señal muy positiva para la economía. Como digo, ojalá funcione y se dé rápido. Voy a dar como una idea de esperanza y es que en febrero esperábamos vacunar pocas personas porque hay mucha incertidumbre si vamos lento o no lento, sí vamos lento, pero se esperaba que febrero fuera un mes de poca vacunación y ya como que la llegada de vacunas y el proceso de vacunación se diera más fuerte a partir de marzo, como lo ven ustedes en la gráfica de la derecha. Entonces, esperemos que así sea y que el punto crucial es que logremos por lo menos a los vulnerables en países en desarrollo. Eso ya es una ganancia gigante porque pues somos mucho más lentos en algunas cosas, más pobres y pues tenemos menos acceso a las vacunas que los países desarrollados. Eso en términos de lo que estamos asumiendo para nuestro crecimiento. Y ya les digo hacia adelante. Entonces, ¿qué tenemos hacia adelante? La recuperación se está consolidando. Les voy a mostrar un poco unas cifras recientísimas. Este es un indicador que creo que lo mostré la vez pasada que nos vimos, pero que estamos calculando con datos de BBVA de las transacciones en tarjeta de débito y crédito. Y lo que hacemos es un seguimiento casi al día de lo que está pasando en la economía colombiana. Esto que nos permite adelantarnos al DANE, saber cómo está funcionando la economía y para nosotros economistas es súper interesante porque podemos proyectar mejor lo que va a pasar en consumo, en inversión, adelantándonos a la situación de la economía. Entonces aquí les graficamos lo que este indicador desde enero del año pasado hasta ayer, digamos, está graficado esto al 22 de febrero. Entonces, ¿qué está pasando recientemente o cómo ven ustedes toda la tendencia? Tenemos unas disminuciones y son consumo y está dividido consumo de bienes y consumo de servicios. Los bienes los ven en azul clarito, los servicios los ven en ese doradito, en ese amarillo que ustedes ven ahí. Entonces en abril tenemos una desaceleración importante de bienes y servicios y es la más fuerte de todo el periodo. Después empieza el proceso de recuperación. Vienen los días famosos que tuvimos sin IVA, vienen las cuarentenas parciales que tuvimos en agosto que no fueron tan fuertes como la de abril y mayo, viene el día sin IVA de noviembre y tenemos un pico en consumo de bienes muy importante en noviembre con los días sin IVA y con el adelanto de consumo de diciembre que se dio en noviembre.
por los pagos, por ejemplo, de nóminas que se hicieron adelantadamente. Y después vemos cómo en enero, sobre todo, tenemos una desaceleración del consumo. Aumentan los casos, viene la segunda ola de contagios, aumenta, como vimos en la primera gráfica, para Colombia también aumentan las restricciones a la movilidad. Son unas restricciones menos fuertes, por lo que les contaba, fueron cuarentenas parciales, pero fueron cuarentenas parciales en ciudades muy importantes como Bogotá, Medellín y Cali. Entonces, eso disminuye un poco el consumo, y lo que estamos viendo ya a finales de febrero, o sea, hace 2 días, es que se va recuperando otra vez el consumo de servicios, y también tenemos un mejor comportamiento del consumo de bienes. Entonces, estamos ahí, estamos en el proceso de recuperación. Hay una desaceleración un poco en enero con la segunda ola, pero ya arrancó, digamos, otra vez este proceso de recuperación. Es una recuperación gradual, como decía el súper, son brotes verdes, todavía estamos en ese proceso, pero ya estamos ahí, que eso es una muy buena noticia. Por ciudades las cosas están muestran y están muy relacionadas con el índice de movilidad. Nuevamente la movilidad que la tienen ustedes aquí a la derecha, ese es un índice que calcula Google, y lo que nos muestra es, por ejemplo, Bogotá. Miren el caso de Bogotá con la segunda ola, cómo para la movilidad cuando hacemos esos cierres parciales y cómo se ha ido recuperando. El otro que ven de bajito es Medellín y Cali. Ahí los ven las tres grandes ciudades que tuvieron que cerrar muy rápido, pero hacen unos cierres mucho menos profundos de los que hicimos en abril, pero hubo unos cierres y eso se afecta, y lo ven en la gráfica de la izquierda. Ven un poco ustedes cómo eso afecta los indicadores de compras en las ciudades. Entonces también, y esa recuperación es heterogénea de acuerdo a cómo se comporta el virus, pero también cómo hacemos las restricciones de movilidad. Es muy importante cómo manejamos las restricciones de movilidad, y eso lo vemos acá. En términos de, por tipo de cosas, ¿qué estamos comprando los colombianos? Y está nuevamente el mismo gráfico de enero hasta hace 2 días. ¿Y qué estamos comprando? Seguimos comprando todo lo que tiene que ver con tiendas por departamento, estamos comprando temas de salud, todo lo que consumo de bienes de salud, combustible, que llegamos a comprar mucho menos que en la línea azulita, pues ya estamos consumiendo porque estamos saliendo. Y vestuario, tuvimos un aumento muy importante, como les contaba, en octubre y noviembre de consumo de vestuario, con el día sin IVA, que muchos de esos bienes fueron beneficiarios del día sin IVA. Después baja ese consumo y ahora vemos alguna mejora. Y pues entretenimiento, como era de esperarse, todavía no arranca. Ahí estamos todavía muy quedados por las medidas de distanciamiento social, y este es uno de los sectores más afectados por la pandemia. Temas de mercado laboral, y aquí quiero hacer énfasis en, como decía antes, tenemos un mundo con cosas desiguales en términos laborales, pero voy a empezar con el dato inicial, y estamos hablando de que a final de año, mañana tenemos el dato de enero, pero por ahora tenemos disponible el dato hasta diciembre, y ya podemos ver qué pasó con la pandemia. Estamos perdiendo 1.4 millones de empleos, o sea, tenemos 1.4 millones de personas que perdieron su empleo. ¿Qué significa esto? Nosotros a finales, o digamos, ahí está graficado, febrero del 20, Colombia tenía unos trabajadores en todo el país que eran más o menos 22 millones de personas, 22.4 millones de personas. Llegó abril, cuando los cierres más fuertes, y Colombia llegó a tener 16 millones de personas. O sea, perdimos 6 millones de empleos muy rápido, con el cierre de la economía, con el cierre de las industrias, con el cierre de la construcción. Perdimos muchos empleos. Después los fuimos recuperando y terminamos el año perdiendo 1.4. Son muchos empleos todavía que perdimos. Hay mucha gente que la está pasando muy mal, pero por lo menos no son los 6 millones de personas que la pasaron tan mal en la primera parte de la pandemia. Pero bueno, terminamos con un 1.4, con 0.8 de desocupados y con un 1% de inactivos en el caso de Colombia. Entonces, ahí un poco para que lo tengan en cuenta. Esto, y aquí es importante, las personas perdieron sus empleos. Tuvimos unos programas de apoyo a los más vulnerables, muchos de los programas de Familias en Acción, donde hicimos más giros, y eso ayudó a compensar el ingreso un poco de las personas y a poder, digamos, consumir, al tiempo que el PAEF, que también es este programa de ayuda a las nóminas, todo lo que veíamos de los programas de la superintendencia que apoyaron también a las familias para
que no pagaran por un tiempo sus cuotas. Todo eso ayudó a que las personas pudieran volver a consumir o mantuvieran algo su consumo, las que perdían su empleo. Entonces, en ese sentido, estamos ahí en este proceso de recuperación. Pero el empleo y la pérdida de empleo también tuvo unos efectos muy diferenciadores por grupos de población. Esta pandemia no ha sido igual para todo el mundo. Todos los choques probablemente y todas las crisis tienen efectos diferenciales, pero aquí ha sido muy evidente, por ejemplo, el choque contra el empleo femenino. Aquí les ponía a la derecha un poco la diferencia en cómo subió la tasa de desempleo femenino y esa brecha tan grande que se abrió aún más. Normalmente las mujeres tienen un desempleo más grande, pero aquí lo que mostramos es que además fue más que proporcional la pérdida de empleo en las mujeres. Entonces las mujeres perdieron muchos empleos con la crisis, las personas menos educadas también, los jóvenes. Entonces hay en el proceso que estamos de recuperación es muy importante tener en cuenta esas diferencias o esas heterogeneidades en el proceso de la pandemia y luego en el proceso de la recuperación. Y otro tema que ha sido muy importante, y es importantísimo para ustedes, es que se ha recuperado el empleo, lo decía el superintendente también, pero se ha recuperado más que proporcionalmente el empleo informal. O sea, estamos viendo un deterioro hacia la informalidad adicional del mercado laboral y ahí es un reto para el sistema financiero cómo vamos a manejar ese aumento de la informalidad y hasta dónde va a ser. Ahorita les voy a mostrar las proyecciones. En términos de inversión, para ver un poco qué va a pasar con nuestra cartera comercial y cómo se va a ir moviendo la cartera comercial, tuvimos eso nuevamente es con nuestros indicadores adelantados, nos muestran que sigue habiendo o que el proceso de recuperación de la inversión que viene más o menos, este gráfico es de mucho más largo plazo. Tenemos abril y junio con una desaceleración muy fuerte de la inversión por este indicador nuestro, pero ahí sigue, ya se va el proceso de recuperación y sigue el proceso de recuperación con datos ayer. Entonces, se ve un proceso de recuperación de la inversión que esperamos se traduzca algo en demanda de cartera y sea positivo, digamos, para la recuperación de la economía. Entonces, eso va en camino y se está viendo de acuerdo con este indicador adelantado de la economía. Teniendo en cuenta, digamos, los indicadores adelantados en general, los indicadores adelantados nuestros, entonces, ¿qué esperamos para Colombia? Estamos esperando un crecimiento este año de 4.8%, el año entrante de 3.8%. El dato del año pasado final, o el que acaba de publicar el DANE, que lo publicó hace una semana, fue que la economía del año pasado cayó 6.8%. Entonces venimos de un 6.8% de caída, el año 19 hemos crecido 3.3%, caemos en el 20, el 6.8% y esperamos 4.8% para este año, 3.8% para el año entrante. ¿Cómo va a ser ese crecimiento? Vamos a ver un primer trimestre todavía débil, que va a estar afectado por esto que hemos visto de la segunda ola de la pandemia, pero luego ya coge mucho más tracción en el segundo trimestre, parte por efectos base, pero en general coge más tracción y va cogiendo más tracción hacia adelante en la segunda parte del año. Como ven, la primera parte del año todavía es una parte del año débil que tenemos que estar preparados y que está relacionada con ese deterioro, por ejemplo, de la cartera que todavía se espera en el sistema financiero. Entonces tenemos esta recuperación que es importante en términos de lo que va a pasar en la economía y vamos a volver probablemente a lo que teníamos, al Producto Interno Bruto que teníamos antes de la pandemia, más hacia 2022, mediados de 2022, por ahí. ¿Eso qué significa? Que tuvimos pues el 2021 y parte del 22, pues es como que no hubiera pasado, como que fue un choque muy importante para la economía colombiana. En términos de tipos de cómo va a ser el crecimiento por consumo e inversión, para que lo tengan en cuenta en todas las proyecciones y cómo va a funcionar, digamos, el sistema financiero atado a este tema de consumo final. Estamos viendo un consumo final de privado, por ejemplo, que el año pasado cayó 5.8 y que ahora estamos viendo que se recupera y este año crece 5.8 y el año entrante 4.1. Por el lado del consumo público ayudó muchísimo el año pasado y fue el que mantuvo crecimientos positivos, ayudó a jalonar un poquito la economía y eso se va a mantener alto.
Entonces va a seguir ahí, no con tanto dinamismo como en el 20, porque ya no hay programas de ayuda tan fuertes este año ni el año entrante, pero se va a mantener en positivo. Y como decía, el consumo privado va a ganar mucho más importancia. Y a la derecha les ponía un poco nuestra estimación por tipo de consumo. ¿Qué vamos a consumir los colombianos? Vamos a consumir, creemos nosotros, durables. Ahí están automóviles que se comportó bien el año pasado y estos bienes van a tener un crecimiento del 12.6 este año y 2.1 el año pasado, el año entrante, perdón. En términos de semidurables, estamos viendo un crecimiento del 20% este año. Aquí están electrodomésticos pequeños, ese tipo de cosas están acá y esperamos un aumento. Y hemos visto o estamos esperando como que en la medida en que las familias que no quedaron tan afectadas de la crisis están consumiendo estos bienes semidurables y durables, un poco con lo que se ahorran en el consumo de servicios, porque como no, con las medidas de distanciamiento social no están consumiendo tantos servicios. Para el año entrante ya estamos esperando que con la vacunación, como decía, con el proceso en general de ganancia y de aprender a vivir con el virus, las personas van a consumir más servicios el año entrante y esperamos un crecimiento de 7.5% en el consumo de servicios el año entrante. Entonces sería primero una recuperación de los durables y los semidurables y luego una de los servicios en el siguiente año, o sea, el año 2022. En términos de inversión, ¿qué pasó? Como les decía, sí se ve el proceso de recuperación. A pesar de que se vio el proceso de recuperación, que lo ven ustedes aquí en la parte de la izquierda, en la gráfica, lo que vemos es que ese proceso de recuperación de todas maneras, fue tan fuerte la caída que durante todo el año la inversión cayó un 20%, un 21.1%. Ahora, ¿qué estamos esperando? Que se recupere un 5.8% este año y un 10% el año entrante. ¿Cómo va a ser esos tipos de inversión? Para los efectos un poco de cartera y cómo se van a ir moviendo las cosas. Maquinaria y equipo se va a recuperar de caer el año pasado un 10%, a crecer este año un 5% y el año entrante un 9%. Vivienda, que el año pasado cayó 28% la inversión en el sector vivienda, este año va a crecer más o menos 10% y el año entrante otro 10%. Y otra construcción, aquí está tanto la obra civil como la construcción de otros destinos como oficinas, locales comerciales. Ahí estamos viendo que esto arranca este año más por obra civil y el año entrante van a empezar a hacer algunas cosas de otros destinos, pero muy, muy lentamente. Entonces, esa sería como la composición. Es una inversión, como digo, tenemos mucha expectativa por una mejora en el sector vivienda. Las ventas de vivienda a final de año fueron muy buenas, los subsidios y esos anuncios de subsidios del gobierno funcionaron bien, tanto para clases medias como para vivienda BIS. Esperamos que eso ya ha bajado inventarios y esa bajada en inventarios de vivienda permite que los constructores tomen decisiones de inversión. Y eso es un poco lo que ustedes tienen a la derecha para mostrarles un poco cómo se comporta, digamos, el tema de la inversión en Colombia. Un poco, y es importante el tema de las obras civiles, es qué va a pasar con las obras civiles. Nosotros, como ven ustedes, estamos optimistas, pero medio optimistas, porque sí vemos alguna recuperación, pero no hay un plan muy detallado de qué viene hacia adelante. Sabemos del metro, sabemos de algunas obras importantes en Medellín, del metro de Bogotá, perdón, pero nos falta todavía como más planes de activación. El plan bandera del gobierno es el de vivienda y en ese sentido, pues esperamos que funcione, como les digo, ya con los subsidios y con esta disminución. Pero esto es una de las variables más importantes para el proceso de recuperación. En términos de sectores, aquí las cosas son muy como uno se las imaginaba al principio de la pandemia. Entonces, ¿dónde vemos cosas? Entonces, por ejemplo, el sector agropecuario, ustedes lo tienen ahí un poco que sigue positivo y respondió muy bien a la pandemia, fue capaz de ofrecer en mitad de la pandemia toda la oferta de alimentos que tenía que darle a la economía, entonces ayudó también a que no hubiera problemas de precios y el sector agropecuario mantuvo una buena producción, creció durante todo el 2020, lo tienen ustedes acá. El sector de información tiene también un crecimiento esperado para este año 2021, a pesar de que el año pasado cayó el 3%.
Las sectores como minería tuvo un año muy difícil el año pasado, cayó el 16%. Este año esperamos una recuperación al 3% y luego al 4%, pero fue un sector donde hubo un tema importante de desaceleración de la economía. Como digo, es importante destacar que fue una pérdida importante del sector minero. Ahí están los temas sobre todo de carbón que tuvieron y también una baja producción de petróleo. En términos de la industria, cayó el año pasado un 8% y este año esperamos una recuperación al 8% y el año entrante otra recuperación al 4%. Actividades artísticas la vimos en -12 y esperamos alguna recuperación para este año. Y en construcción, como veíamos, este es por el otro lado, pues hubo una caída del 28% del sector de la construcción y esperamos un 10% este año de crecimiento, que crezca, y un 8% el año entrante. Por el lado del gobierno que hay, el sector, como decía, apoyó mucho el crecimiento, en particular todo lo que tiene que ver con administraciones públicas. Fue un sector que ayudó a jalonar, digamos, el crecimiento un poco, con un año muy malo, como veíamos, de una caída del 6.8. Y hacia adelante esperamos una administración pública que siga ayudando a crecer, una educación que siga ayudando a crecer, y las dos cosas un poco las tenemos acá en términos de lo que pasaría del sector, digamos, gobierno en general. Comercio, y este es un sector que sabíamos que iba a tener unas composiciones diferentes y efectivamente aquí es donde está uno de los grandes retos de las recuperaciones de Colombia, que ahorita un poco los vamos a discutir, y tenemos un sector comercio que cayó este año al -3%, y que el año entrante esperamos que crezca al 7% y al 3%. El sector comercio es muy importante en la actividad de Colombia, en la demanda de empleo, y ese es un sector que tiene que empezar a jalonar más este año y el año entrante. En términos del sector transporte, el sector transporte cayó el 21%, aquí están todos los tipos de transporte, y esperamos una recuperación al 10% en esos 2 años que vienen. Entonces, viene un proceso de recuperación. Restaurantes y hoteles cayó el 37%, y sí estamos esperando una recuperación, es una recuperación que en parte está relacionada con estas bajas bases, pero sobre todo, y creo que quiero hacer un énfasis en el 2022, esperamos que en el 2022 sí gane mucho más tracción y crezca el 18%, ya no con el efecto base tan bajo, sino sobre un crecimiento bueno del 21%. Como decía, el 22 va a ser un año crucial para volver a la normalidad de la economía y que empecemos con más tranquilidad a consumir todo lo que tiene que ver con turismo, restaurantes, hoteles, ese tipo de cosas. Entonces, este sería un cambio, digamos, en lo que pasaría hacia adelante en términos de los sectores de la economía colombiana. Mercado laboral, que es clave para toda la actividad del sistema financiero. Aquí están las cifras de desempleo, a nivel de lo que tiene que ver con urbano, el desempleo urbano. Y voy a mostrarles el urbano. ¿Por qué? Porque el desempleo de las grandes ciudades, y las grandes ciudades, como hemos visto durante toda la pandemia, son las más afectadas por el virus, por las características mismas del virus, ¿no? Entonces, venimos de una tasa de desempleo que en el 19 en las grandes ciudades era del 10.5%. En 2020 esto terminó, y esto ya es un dato oficial, en 15.6%. O sea, hubo un aumento muy importante de la tasa de desempleo urbano. Y este año estamos esperando que se reduzca un poco, pero todavía vamos a terminar con una tasa de desempleo del 15% este año y del 14% el año entrante. Entonces todavía tenemos un reto gigante para cambiar estas cifras, para que efectivamente haya una mejor contratación, que se contrate más en las ciudades y, como decía antes, que sea un empleo de más calidad, no solamente que creemos empleo informal. Recuerden que en estas cifras está tanto el empleo formal como el empleo informal, dependiendo de las cifras. El empleo informal en Colombia es entre el 55 y el 60% del empleo total. O sea, esto está incluido tanto en la formalidad como en la informalidad. Entonces, como ven, es una tasa de desempleo que en algún momento del año pasado, o sea, en el peor momento, abril-mayo, llegó a tasas del 25, ha ido bajando, terminamos por fortuna el año en 15, pero 15 es una tasa muy alta de desempleo urbano para un país como Colombia, y vamos a ver cómo va bajando esta tasa de desempleo urbano. En términos de tasas de participación,
estamos previendo, y eso es importante para la demanda de bienes y servicios, que ante estas tasas de desempleo es probable que en los próximos meses, sobre todo este año, hasta más o menos mitad de este año, tercer trimestre de este año, más personas de las familias tengan que salir a buscar empleo, un poco por su pérdida de ingresos. Vamos a ver, y esto pasa en muchos países, es que cuando hay pérdidas de ingresos, cuando hay pérdidas de empleo de la cabeza de hogar, de la cabeza del hogar, tienen que salir más personas a buscar trabajo. Entonces puede haber un aumento de la tasa de participación. ¿Esto qué significa? De la oferta de trabajo va a subir un poco porque segundos miembros del hogar o terceros miembros del hogar tienen que salir al mercado laboral. Con este panorama, ¿qué esperamos? Esperamos que el mercado, los asalariados en Colombia, o sea, los empleos formales en Colombia, vuelvan a los niveles que teníamos pre-pandemia, más hacia septiembre del 22. Y los informales, o sea, los empleos informales que teníamos antes de la pandemia, sí regresen más o menos a mitad de este año. Entonces va a haber una recuperación, como decía, más rápido de los informales, después de los formales, y ya en junio tendríamos los mismos empleos informales que teníamos antes de la pandemia y los formales los tendríamos más hacia finales del 22. Un poco, ese sería como el panorama general, y ahora voy a hablar de dos temas que son muy importantes y muy interesantes para el sistema financiero. El superintendente hablaba del tema del grado de inversión, entonces voy a hablar de dos balances que son claves para la economía colombiana y para en general para lo que pasa en el mundo, y es qué está pasando con las cuentas fiscales y qué está pasando con el déficit en cuenta corriente. Entonces, esto le decimos nosotros los economistas, los balances macroeconómicos. Entonces, Colombia tiene los dos balances en déficit, o sea, tiene un déficit del sistema público, de los ingresos y los gastos fiscales, y adicionalmente tiene un déficit externo, y que se ha ido ajustando, pero que igual es un déficit externo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, primero voy a hablar del tema fiscal. Y como digo, esto es un desequilibrio fiscal. Nosotros como país, antes de la pandemia, ya gastábamos más de lo que recibíamos en términos fiscales. O sea, en el 2019 teníamos un déficit fiscal de 2.5% del PIB. O sea, los ingresos eran más bajos que los gastos que tenía que hacer el gobierno antes de la pandemia. Nosotros tenemos una regla fiscal. Eso significa que la regla fiscal nos obligaba a ir cerrando el déficit fiscal y tenerlo, como digo, en el 19 cerca del 2.5 y irlo reduciendo hasta dentro de unos años que llegue al 1% del PIB. Esa es nuestra regla fiscal. ¿Qué pasa con la pandemia? Y con la pandemia hay dos cosas muy importantes que pasó en todo el mundo. No es un caso de Colombia, es un caso de todos los países del mundo. Tienen que aumentar sus gastos. Aquí ven ustedes, los gastos pasaron de 18% del PIB a 24% del PIB. Tuvimos que hacer un aumento de gastos. Estas cifras no son oficiales todavía, el gobierno las va a presentar en las próximas semanas, las oficiales de cierre del 20, pero deben estar cercanas a esto. Entonces tuvieron que gastar mucho más y también recibieron menos ingresos. ¿Por qué recibieron menos ingresos? Tenemos menos actividad de la economía, a pesar de que los impuestos se pagan sobre el año anterior, y esos se pagaron del 19, que no estuvo mal en términos de crecimiento, pero hay una parte de los impuestos que se pagan de acuerdo con la actividad del mismo año, y esos pues se redujeron con la menor actividad. Impuestos como el IVA, por ejemplo, impuestos a las importaciones, fueron menores. Entonces tenemos unos ingresos que de 16 pasaron a 15% del PIB. Con esto, el cálculo preliminar es que tuvimos que tener un déficit cercano al 8%, 8.9%, 9%. Entonces, una ampliación importante del déficit fiscal. Eso, como digo, pasó en muchos países del mundo, pero Colombia ya venía con una historia de déficits fiscales, y eso en parte explica por qué el gobierno colombiano no pudo hacer una ayuda más grande a las familias, una ayuda más grande a las empresas, porque tenemos una restricción fiscal y eso es una realidad. ¿Y eso por qué es importante? Porque si tener unas cuentas fiscales sanas son un mensaje muy importante en términos del costo de endeudamiento del país y de las empresas del país. Entonces, no podemos correr riesgos y, diría yo, jugar con esto. Entonces, efectivamente se amplía nuestro déficit fiscal. Para este año el equipo de BBVA Research tiene una idea de que baje un poquito el déficit fiscal,
pero igual vamos a tener que todavía un déficit fiscal importante este año y eso significa que tenemos que financiarlo y ahorita vamos a hablar un poco de financiamiento. Y hacia el año entrante estamos esperando que el déficit fiscal lo que pide, y aquí voy a volver al tema de la regla fiscal nos pedía, como decía, que fuéramos reduciendo el déficit fiscal. Cuando viene la pandemia justo hace un año, creo que fue a principios de marzo se reunió el comité de regla fiscal y dijo, yo les voy a permitir como país que se salten la regla fiscal. Entonces dejó en pausa la regla fiscal, no teníamos que cumplirla ni en el 20 ni en el 21, pero lo que dijo originalmente el comité de regla fiscal hace un año es que tiene que volver a la regla fiscal en el 22. Nosotros creemos que eso es muy poco probable que logremos este 2.5 y probablemente lo que va a hacer un anuncio de las próximas semanas es que el Comité de Regla Fiscal va a permitir que no cumplamos la regla fiscal tampoco en 2022. Pero sí que mandemos un mensaje, y eso es importantísimo, y es una cosa que estamos diciendo los economistas, es que tenemos que tener un plan fiscal bueno de aquí en adelante para saber cómo vamos a ir ajustando ese déficit fiscal, porque además ese déficit fiscal se traduce en aumentos de deuda. Entonces estamos aumentando la deuda del país. El país debió terminar con una deuda cercana al 60% del PIB del año pasado. Entonces necesitamos ver cómo cerramos la deuda. Como digo, esto no es solo Colombia, el mundo le está pasando lo mismo y lo que tenemos que tener son planes creíbles de ajuste de las cuentas fiscales. Entonces, estamos en este nivel, como decía, un déficit fiscal muy fuerte este año, un déficit fiscal que nosotros creemos también va a ser alto el año entrante porque este 2022 no parece probable que se cumpla. Y hay dos cosas que hay que tener en cuenta, yo diría, y es, uno, estamos hablando ya de una reforma fiscal, tanto el ministro como el presidente Duque han hablado de la necesidad de tener una reforma fiscal y que la reforma fiscal la vamos a o va a estar en el Congreso probablemente en la primera parte del año. Esto sería mucho más sano, además, en términos de los procesos electorales, que tengamos la reforma antes del proceso electoral del año entrante. Entonces, ¿qué buscaría una reforma tributaria? Buscaría hacer un mensaje claro de aumento de ingresos del gobierno en un tiempo prudencial que no afecte, digamos, la recuperación, pero que sí muestre que tenemos la intención de aumentar el recaudo fiscal y de cerrar el déficit fiscal y de dejar de aumentar la deuda pública. Entonces, esa es una variable que es importante. ¿Cómo va a ser la reforma? Se sabe poco. Hay una comisión que está estudiando las exenciones en Colombia. Esa comisión da recomendaciones de qué se debe revisar en términos de exenciones. También probablemente va a haber una revisión a la tributación de las personas y va a haber una revisión a la eficiencia del gasto. ¿Cómo vamos a digamos, hacer mejor gasto? Y estas discusiones las hemos tenido los economistas por años, y es, Colombia tiene un gasto muy inflexible, pero además un gasto que no es eficiente, porque a veces le damos subsidios a personas que no, digamos, necesitan los subsidios, y los subsidios no están dedicados a los más vulnerables en general. Entonces hay que hacer una eficiencia del gasto importante. Entonces, eso viene hacia adelante, eso es importantísimo en términos de muchos mensajes al mercado internacional. Como decíamos, Colombia necesita que entren capitales de fuera, que inviertan en Colombia, pero también es muy importante en términos de las calificadoras de riesgo, que están muy atentas a cómo se mueven los países y han hablado mucho del caso colombiano y están esperando que tengamos esta reforma tributaria que mande los mensajes correctos para definir cómo se mueve nuestra calificación soberana. Como decía el superintendente antes, eso no es banal, es importante saber qué va a pasar con nuestra calificación soberana. Si nos van a bajar la calificación, nosotros en este momento somos un país grado de inversión, pero ¿qué va a pasar si no la mueven? Porque eso tiene efectos sobre, como decía antes, el costo de endeudamiento soberano, el del país como tal, pero también el costo de financiación de nuestras empresas y de nuestro sistema financiero. Entonces, esto es un tema muy importante para el sistema financiero. ¿Qué va a pasar con el grado de inversión? Y dependerá mucho de cómo hagamos la reforma fiscal y que la hagamos rápido para que salga una buena reforma. Y parecería que esa es la intención tanto del presidente Duque como del ministro Carrasquilla, en términos
un poco de lo que estamos esperando en términos fiscales. Y el otro tema que quiero resaltar, y está un poco en la siguiente lámina, es qué va a pasar con el otro desbalance. Yo les decía, Colombia tiene un desbalance en sus cuentas fiscales, gastamos más de lo que recibimos en términos fiscales, pero también en nuestra cuenta corriente. ¿Qué significa el déficit en cuenta corriente? El déficit en cuenta corriente lo que dice es del ahorro de la economía colombiana, qué tanto o si es suficiente el ahorro de la economía colombiana para financiar la inversión de la economía colombiana. Es un desbalance inversión-ahorro de la economía. Eso es una pregunta. Y Colombia ha tenido un desbalance importante en eso. Siempre necesitamos, para financiar nuestras necesidades de inversión, que lleguen flujos de capitales del exterior. Esa diferencia entre la inversión y el ahorro local la tenemos que financiar con ahorro del exterior, con flujos que vengan a Colombia. Estamos hablando de que tenemos un déficit en cuenta corriente que se amplió mucho a mediados de 2015-16 cuando tuvimos esta disminución tan fuerte del precio del petróleo y se ha ido cerrando y el año pasado terminó en un déficit fiscal de 3.3%. El año entrante esperamos un 3.5 y el siguiente un 3.6. Nunca hemos tenido problemas para la financiación. Colombia consigue cómo financiar ese déficit, pero eso es una variable que miran mucho fuera. Aquí quiero destacar algo de lo que no había hablado y que es muy importante para el pago de cartera y para el sistema financiero, y es que hemos visto que parte de este déficit fiscal, de déficit externo, se está financiando con remesas. Las remesas el año pasado, o sea, los colombianos que están afuera y que mandan dinero a Colombia, mandaron niveles históricamente altos, probablemente los más altos de la historia, de remesas. Tanto de Estados Unidos como de Europa llegaron muchos giros del exterior y esos giros pues ayudan a financiar ese déficit en cuenta corriente, pero ya cuando estamos a nivel de las familias, ayudan a suavizar un poco las pérdidas de ingreso de las familias o a tomar decisiones de inversión en Colombia. Entonces, probablemente uno de los sectores que se vio afectado positivamente con las remesas que llegaron en la segunda parte del año es el sector de vivienda. Los colombianos que viven en el exterior normalmente les gusta y tienen una preferencia por invertir en finca raíz en su país. Entonces, eso puede, digamos, haber afectado y va a seguir afectando. Las remesas no solamente tuvieron un comportamiento buenísimo en Colombia, sino en los países receptores de remesas tradicionales, que son México. México también tuvo unos máximos históricos de recibir remesas. También lo tuvo El Salvador, que también recibe muchísimas remesas, y pues Colombia también. Entonces eso es como nuestros colombianos nos mandaron mucho más y nos ayudaron a cerrar este déficit. El ahorro de ellos ayudó a cerrar el déficit en cuenta corriente. Y adicionalmente, como decía, cuando ya la reciben las familias en pesos, pues recibieron más por el proceso de devaluación que vivimos el año pasado. Entonces, cada dólar mandado a Colombia pues tenía un efecto más positivo sobre el consumo y sobre las decisiones de inversión de las familias que las recibieron en Colombia. Entonces, este déficit está, como digo, todavía sigue siendo alto, pero está cerrándose y parecería que dejó ser una preocupación para las calificadoras. En la medida en que podemos financiarlo, lo estamos haciendo. Colombia además ha emitido bonos fuera muy bien este año, unos bonos de largo plazo con buenas tasas. Entonces tiene muy abiertos los mercados internacionales y se financia bien este déficit en cuenta corriente. Tasa de cambio. De acuerdo con todo este escenario, ¿qué va a pasar o qué esperamos nosotros de tasa de cambio? Y aquí esta es es difícil y ponernos aquí un número es muy complicado, además, en la medida que estamos viendo aumentos en el precio de petróleo, volatilidad en los mercados, volatilidad en las tasas en las últimas semanas. Pero quiero mandar un mensaje aquí en términos para sus decisiones de inversiones, que estamos esperando una pequeña revaluación del peso colombiano este año. El año pasado estuvimos hablando de una tasa promedio de 3.692 pesos que ustedes tienen ahí, que era una devaluación de 13% de la tasa de cambio. Para este año en promedio esperamos una tasa de 3.500 pesos y para el año entrante de 3.430 pesos. Como digo, esto está basado en nuestros modelos estructurales, se mueve menos con estas volatilidades y tenemos asumido que no hay unas tensiones financieras muy grandes en el mundo y que la economía y que la tasa se está moviendo con esos flujos que llegan, salen, pero es una proyección estructural de la tasa de cambio. Entonces, pensar
que no vamos a estar con unas tasas tan devaluadas, que vamos a estar con una tasa promedio de 3.500, que termina el año en cerca de 3.600 pesos, y el año entrante tenemos una tasa un poquito más revaluada. Yo quiero, el mensaje aquí clave es para los balances, para las decisiones de inversión de todo el mundo, es que no vamos a volver a niveles de 3.000, pero tampoco estamos viendo tasas de cambio de 4.000 pesos, un poco para que lo tengan en cuenta, vamos a estar en este rango que les cuento, en términos de tasa de cambio. Un poco ya para terminar, dos cosas que nos interesan mucho, es qué va a pasar con las tasas de interés, cuál es nuestra perspectiva de tasas, cómo se traducen las tasas del Banco de la República a las tasas del mercado y a las tasas que está otorgando el sistema financiero, y en general eso está, cómo está relacionado con la inflación. Yo aquí dos cosas, vamos a empezar con inflación para luego atarlo a cómo se va a comportar el Banco Central. En términos de inflación, y aquí quiero hacer un énfasis, la inflación que vivimos el año pasado fue una inflación atípicamente baja. El año cerró en 1.6 aquí, y lo que estamos pensando nosotros y lo que cree nuestro equipo es que la inflación del año pasado, como fue especialmente baja, no creemos que va a tener una recuperación o va a crecer o va a aumentar la inflación este año. ¿Por qué va a ser eso? Porque hubo muchas de las cosas que bajaron la inflación el año pasado que no se van a repetir este año. Temas regulatorios, ustedes recuerdan, en muchas ciudades no subieron los precios de los servicios públicos, hay temas de IVA que no se cobraron, por ejemplo, en los planes móviles de celulares, no, los aumentos de combustible fueron bajos, todo eso afectó a que la inflación fuera especialmente baja el año pasado. También temas como educación, la baja demanda en educación hizo que los establecimientos universitarios, de educación superior, pero también los de educación media, no tuvieran unas rebajas en sus matrículas, y eso afectó, digamos, también vimos arriendos que no subieron tan fuerte, había unas ayudas, digamos, en el tema de los arriendos en términos regulatorios. Entonces, todo eso hizo que la inflación fuera especialmente baja. Por ejemplo, transporte aéreo. Por la baja demanda, pues tampoco hubo aumentos. En el caso de restaurantes también. En la manera en cómo se midió la inflación el año pasado. Entonces, tenemos un comportamiento especialmente atípico de la inflación, que fue especialmente baja el año pasado, y que creemos que eso no va a seguir hacia adelante, sino más bien vamos a ver una inflación que va a subir, no mucho, pero va a subir. En enero de este año, que ya tenemos el dato, tuvimos una inflación de 1.6 también, o sea, terminó el año en 1.6, en enero estuvo en 1.6, como decimos aquí, fue la más baja desde 1954, y pues porque las condiciones eran especialmente raras, y la economía, la caída del 6.8 también fue la caída más fuerte de todo el siglo pasado y este siglo de la economía. Entonces, la inflación está ahí, pero creemos que va a ir subiendo poco a poco. Y aquí ustedes ven en la línea azulita en esta gráfica cómo se va a ir comportando la inflación. Es una inflación que va a ir subiendo hasta niveles de 2.8 este año y el año entrante 3%. Hay algunos riesgos, si creemos, sobre que sea un poquito más alta. Aquí hay muchas discusiones, como digo, en el mundo por el aumento de los precios del petróleo, por cuellos de botella de la industria, por aumento de los fletes a nivel global, que pueden subir un poquito la inflación. Entonces tenemos una inflación que se va a 2.8 este año, 3% el año entrante, y esa inflación pues ya estaría en la meta del República. Si ustedes se recuerdan, la meta del Banco de la República es 3%. ¿Eso qué le permite o qué significa en tasas de interés? Aquí hay mucha discusión en términos de los diferentes economistas del país. Nosotros creemos que las tasas del Banco de la República, que en este momento están en 1.75, se van a quedar ahí por lo menos hasta el segundo trimestre del año entrante, o sea, se van a quedar ahí quietitas. Sin embargo, hay probabilidades de que haya rebajas adicionales de tasa, el mercado las está viendo, algunos agentes del mercado. Nosotros, como digo, estamos pensando en que va a mantenerse quieta, pero como digo, no hay que descartar que haya una bajada de pronto. Y una cosa que quiero hacer énfasis es que cuando viene la pandemia, el Banco de la República empieza a bajar muy rápido sus tasas y llega hasta 1.75, y ya llevamos varios meses con el 1.75. Si nosotros tenemos esta idea de que se queda quieta, va a ser un periodo de tasas largas, de tasas bajas muy largo,
que es muy importante para la transmisión de las tasas del Banco de la República al resto del sistema financiero. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay una transmisión a las tasas de consumo, que hay una transmisión a las tasas de banca comercial. En general ha habido una transmisión buena de las tasas y esa estabilidad pues manda un mensaje de tranquilidad a los inversores de que las tasas están bajas y se pueden tomar decisiones de inversión. Sin embargo, pues, y eso, digamos, es una de las cosas que muestra el Banco de la República en todos los informes, que esa transmisión de tasas se está dando. Hacia adelante, como digo, esperamos que el siguiente movimiento sea hacia arriba y pues eso ya va a ir cambiando un poco, pero va a ser una subida muy gradual de la tasa porque vamos a estar en medio del proceso de recuperación de la economía colombiana. Pero pues estas tasas ayudan, digamos, a este proceso de inversión y decisiones de consumo de las familias en términos de crecimiento. Y yo creo que para terminar voy a hacer un par de ideas que tengo sobre la recuperación y un poco para mostrar qué estamos pensando en general. Yo creo que ya vimos que se recupera la economía y que hay muchas heterogeneidades. Es diferente la recuperación por sectores, es diferente la recuperación por países de América Latina y del mundo, de desarrollados y de países en desarrollo. Es diferente por las diferentes grupos de familias en Colombia, por hombres y mujeres, es diferente por jóvenes y personas mayores, por los efectos del desempleo. Entonces, el gran reto que tenemos en términos de política pública es hacer una recuperación que incluya a toda esta gente, que incluya a todas las personas y a todos los sectores y que podamos ir. Sabemos que todos no vamos a poder crecer igual, pero sí necesitamos hacer unas políticas activas para ayudar a los que se quedaron más rezagados con la pandemia. Entonces, nuestro mensaje es, la crisis tuvo efectos diferentes para todos y el proceso de recuperación tiene que tener en cuenta. Hemos estado trabajando, por ejemplo, en temas de género, pues hay que hacer un proceso de recuperación que favorezca la creación de empleo para mujeres y sobre todo que las mujeres puedan volver al mercado laboral, porque mucho de lo que hemos visto y lo viven muchas de las mujeres que probablemente me están escuchando, es que su papel en el hogar tuvo que aumentar con la pandemia, porque más que proporcionalmente las mujeres en Colombia tienen las labores de hogar y de cuidado de personas mayores y de niños, y el hecho de que estén cerrados los centros educativos, los jardines infantiles, las guarderías, pues hace que sea más difícil para ellas volver al mercado laboral. Entonces, en ese sentido, hay que hacer una política de recuperación que tenga en cuenta ese mensaje, que permita que las mujeres vuelvan al mercado laboral, porque además muchas de ellas son cabezas de hogar y eso sí tiene un efecto muy fuerte sobre la pobreza. Entonces, eso un poco en términos de esa política. Y sectorialmente también hemos visto, y hay un plan, hay un COMPES de reactivación ya del gobierno colombiano, es hacer mucho énfasis en eso, en cómo vamos a ayudarle a los sectores que quedaron más afectados a su proceso de recuperación, no ciegamente, un poco creo que lo decía el súper, sino sabiendo cuáles son viables, cuáles son sectores que van a poder tener un crecimiento post-COVID bueno y en ese sentido permitir y hacer una política dirigida a esos sectores y también apoyar a los sectores que lo hicieron bien, como el agro, para que siga creciendo y pueda generar el crecimiento. En la industria hay de todo, en la industria hay crecimientos buenos en algunos, regulares en otros, malos en otros, pero entender cómo hacemos ese proceso. Entonces, ahí es un papel obviamente de la política pública, pero también de la política privada, de cómo hacemos todas las medidas para la reactivación. Gloria y el equipo de Colcop les va a compartir la presentación. Las conclusiones que yo ponía acá son muy parecidas o pues de la línea de lo que dijimos, pero como digo, tenemos que hacer énfasis en que este proceso de recuperación que ya está en camino se haga más rápido y se haga incluyendo a todos, porque lo que ha mostrado todos los estudios es que un crecimiento sostenido se logra cuando están todos los grupos poblacionales y sectoriales incluidos. Entonces, así termino la presentación. Como decía, el equipo de Colcop les va a compartir la presentación. Al final van a ver como una tabla con todos los números que les mostré ya como compactos. Y pues muchísimas gracias por la invitación a Gloria. Es un gusto para mí
siempre estar con ustedes y aportar un poquito a la discusión de este seminario de hoy. Muchísimas gracias, Gloria, muchísimas gracias a todos y pues les cedo la palabra a Gloria. Muchas gracias.